Bueno, buenas noches, ¿cómo andan? Terminando un núcleo más, donde vamos a hacer uso de toda la tecnología blanda de Mary para poder encarar, para poder ponernos a pensar en esto que es la salud con perspectiva de género. Extraño siempre no poder tener clases de manera presencial con ustedes, pero debo confesar que en este caso en particular, voy a extrañar la mirada de ustedes y fundamentalmente la mirada de las alumnas, de las estudiantes. ¿Qué pretendo con esta clase? ¿Qué pretendemos con esta clase? Pretendemos hacer ruido, incomodar, molestar, subvertir, trastocar, ponernos a pensar. Quiero que se queden pensando, fundamentalmente eso. Quiero que cuando terminen la clase y cierren la computadora, quiero que esto los deje regulando, ¿sí? Quiero que sea una clase políticamente incorrecta. Quiero que escuchen un montón de frases en el transcurso de la clase que los sobresalten. Si hacemos eso, misión cumplida, ¿sí? ¿Qué es esto de la salud con perspectiva de género? Esta va a ser una clase eminentemente política y feminista. No podemos pensar en la salud con perspectiva de género si no dimensionamos de manera política la historia de las mujeres como sujetos sanitarios. Porque las mujeres somos nuevas en todo, eso está claro, ¿sí? Los hombres nos llevan siglos de ventaja en la educación en términos generales, siglos de ventaja en la educación universitaria, y también nos llevan siglos de ventaja como sujetos sanitarios. Digo, las mujeres no hemos sido sujetos a los cuales hubiese que prestarles atención más allá de su función reproductiva. Recién, a partir de que logramos separarnos de nuestra función reproductiva casi como constitutiva de nuestro ser sujetos en esta tierra, fue que la medicina empezó a pensarnos, empezó a ver qué había más allá del útero, qué había más allá de esto. Y por eso quiero empezar la clase con una anécdota personal que me sigue conmoviendo cada vez que la cuento. Estaría recién recibida o a lo mejor estaba en la residencia, no me acuerdo bien, pero fue la primera vez que escuché en consulta decir a una paciente, cuando la estaba interrogando acerca de sus antecedentes quirúrgicos, decirme con un tono particular: sí, doctora, tengo antecedentes, yo estoy vaciada, ¿vio? Me acuerdo que me sobresaltó la frase estoy vaciada, me pareció tan contundente, tan fuerte, lo primero que se me vino a la cabeza en aquel momento y que se me viene actualmente cada vez que vuelvo a escuchar esa frase en el consultorio es: ¿vaciada de qué? ¿Vaciada de contenido? ¿Por qué una mujer que no tiene la vesícula no dice que está vaciada? Por supuesto que esta mujer estaba haciendo referencia, me imagino que esta frase la habrán escuchado más de una vez, a que tenía como antecedente quirúrgico una histerectomía, ¿sí? O sea, no tenía útero. Pero bueno, una mujer que no tiene una mama, que no tiene un riñón, que no tiene la vesícula, no dice estoy vaciada, ¿sí? Solamente hacen referencia a este vaciamiento cuando hablamos de la falta de útero. La primera vez que la escuché me sorprendió tremendamente. Creo que años más tarde terminé de entender por qué me había sorprendido. En su momento no pude dimensionar el por qué. Sí fue una frase que me quedó resonando. Y dije, qué raro decir estar vaciada porque le falta el útero. Qué insólito. Años más tarde, a través de la lectura y de la reflexión, pude darme cuenta que no era insólito, que no era raro, que en realidad era producto de la historia, era un producto histórico y era un producto político, que las mujeres durante mucho tiempo habíamos tenido sentido como sujetos constructores de un proyecto de país en tanto y en cuanto tuviéramos útero. Y un poco de esto se trata este encuentro, de ver, por lo menos desde la década del 30 hasta la fecha, porque bueno, cuando uno hace historia tiene que poner un mojón de largada. En el caso de la Argentina, somos un país tan nuevito que es fácil poner un mojón de largada, porque nunca va a ser de más de 200 años. eh, Vamos a tratar de recorrer desde la década del 30 a la década del 60, que es cuando surgen las píldoras anticonceptivas como el gran evento e invento parteaguas, el que marca un antes y un después, el que logra separar la sexualidad de la reproducción. Vamos a ver cómo se viene gestando previamente esta historia de mujer en nuestro país, en la región, pero fundamentalmente en nuestro país. ¿Qué significaba en nuestro país ser mujer? Vamos a hacer este recorrido primero para después pensar qué pasa con la medicina, qué pasa con la epidemiología, qué pasa con la corporación médica, qué hace con este nuevo sujeto femenino una vez que se separa su función reproductiva. ¿Sí? Bien, vamos a corrernos un poquito para arriba, así podemos ver
el texto. A ver, vamos a situarnos a fines de lo que se llamó la generación del 80, ¿sí? Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Entre 1890 y 1930, la Argentina transitó un proceso que se conoce como transición demográfica. Un proceso de la demografía que caracteriza cambios poblacionales que tienen que ver con una baja en la mortalidad, pero fundamentalmente una baja en la natalidad. Es un proceso que atraviesan los países cuando se pasa de una fecundidad natural a una fecundidad regulada, ¿sí? En este momento, digamos para 1930 aproximadamente, la Argentina había llegado a 30 nacimientos cada 1000 habitantes. Esto quiere decir que si para 1890, 1887, una mujer al finalizar su vida reproductiva tenía un promedio de 5 hijos, para 1930, 40 años más tarde, digamos en muy poco tiempo, una mujer al finalizar su vida reproductiva tenía un promedio de 2 hijos, ¿sí? Ustedes se podrán preguntar, ¿y cómo se regulaba tanto la fecundidad? ¿Cómo se pudo regular tanto la fecundidad en 40 años si todavía no existía, no existían los métodos anticonceptivos hormonales que son los de mayor efectividad? Bueno, parece que según las historiadoras de la época, Dora Barranco fundamentalmente y Marcela Nari, que han trabajado digamos, de manera muy, muy profusa en ese tema, el coito interrumpido era la estrella de la planificación familiar. Pensemos un momento en esto, que esta estrella de la planificación familiar, digamos, un método que dependía pura y exclusivamente de la voluntad de los hombres. Me permito hacer una digresión, ser irónica, digo, un método que dependía pura y exclusivamente de la voluntad de los hombres, fue tan efectivo como para lograr un descenso en la tasa de natalidad tan marcada en solo 40 años. Bueno, estas historiadoras sostienen que no, que si bien el coito interrumpido era la vedette, digamos, de la planificación familiar, también existían muchos métodos femeninos del conocimiento popular femenino, como por ejemplo la prolongación de la lactancia, algunos métodos químicos, ya se habían empezado a usar en esa época. Bien, esto instala un mito que se mantuvo muchísimos años, que muchos de ustedes habrán escuchado hablar, el mito del país vacío. El mito del país vacío que hace que la generación de los 80, la generación del 80, quiero aclarar que es la generación de fines de 1800, ¿sí? Que hace que la generación del 80 tenga como uno de sus lemas políticos esto de que gobernar es poblar. Vamos a volver muchas veces a lo largo de esta clase a este lema de gobernar es poblar. ¿Poblar con quiénes? Poblar con quiénes era para la generación del 80 la cuestión, ¿sí? No era poblar con cualquiera. No era poblar con criollos particularmente, no era poblar con pueblos originarios, no era poblar con descendientes indígenas, sino que era poblar con blancos, ¿sí? Ya para ese momento se establece una especie de discurso aristocratizante donde lo mejor que le puede pasar al país son los flujos migratorios, pero de nuevo, migratorios no de cualquier lado, migratorios europeos, ¿sí? Poblar con raza blanca. Hay un escritor que es Alejandro Grimson, que creo que está como asesor en algún área del gobierno, que tiene un libro muy interesante que se llama Lo que no entra en el crisol. Todos nosotros escuchamos en la escuela primaria que somos un crisol de razas. Ahora, lo que nos cuentan de ese crisol es solamente un crisol compuesto por un montón de razas blancas europeas. Nunca nos hablan de los pueblos originarios. Entonces, volvemos al relato. 1930, descenso marcado de la tasa de fecundidad. Argentina transita lo que se conoce como el periodo de transición demográfica. Baja marcadamente la natalidad. Aparece esto de el país vacío, ¿sí? No hay posibilidad, hasta 1930, esto vamos a ver que se va modificando a lo largo del siglo XX, hasta 1930 estamos todavía en Primera Guerra, ¿sí? El desarrollo de los países estaba directamente vinculado, ¿sí?, al desarrollo poblacional. Después vamos a ver que esta misma relación se invierte. Entonces, el país empieza a adoptar políticas severas, ¿sí?, para estimular la fecundidad femenina. Y acá aparece este concepto de los úteros públicos, ¿sí? Aparecen las mujeres como sujetos políticos, dirán ustedes, no, como sujetos políticos no, como herramientas en todo caso. Como herramientas puestas en función de la geopolítica de una clase dirigente. Coincide también que para ese periodo el Código Penal de 1887 se modifica en 1921, el Código Penal que tenemos hoy en día, y aplica penas mucho más severas, ¿sí?, por aborto. La influencia de la Iglesia Católica siempre lo fue, pero en ese momento se vuelve muy contundente.
uno de sus voces más salientes, Bunge, un demógrafo y economista, es el que directamente esboza, sin prurito, esto de que había que fomentar la natalidad, pero la natalidad selectiva por clase social. La preocupación de la Iglesia Católica expresada a través de algunos de sus voceros, como por ejemplo Bunge, era no era solo el descenso de la natalidad, sino era que los que habían dejado de tener hijos eran los blancos, mientras que en cambio los negros seguían teniendo un montón de hijos. Ese era el subtexto que estaba por detrás de muchos de los manifiestos de la Iglesia Católica en esa época. Y por supuesto lo que hoy llamamos los medios de comunicación, que en ese momento no existían como tal, no eran medios de comunicación, sino que eran las revistas de circulación, que también tenían un discurso hegemónico donde se instaba a las mujeres a ocupar su rol natural, digamos, contribuyendo a la consolidación de la nación y manteniendo los valores cristianos. ¿Cómo hacíamos? De nuevo, los úteros públicos, las mujeres, herramientas de la geopolítica, del poder dominante, para contribuir a la consolidación de la nación, teniendo hijos. Se empieza a entender un poco el porqué de esta mujer diciendo hoy, pleno siglo XXI, doctora, estoy vaciada, ¿sí? Para hacer referencia a que le falta un solo órgano, ¿sí? El órgano de la procreación. Bien, ¿qué hace la corporación médica con esto? Por supuesto que se hace eco, ¿sí? Se hace eco, difunde este modelo, se acopla a este modelo de que gobernar es poblar, lo hace, por supuesto, desde su disciplina, lo que hace es tecnifica este discurso, ¿sí? Esta década, la década de 1930, es la década de la maternología y de la puericultura, donde aparece la medicina a enseñarnos a las mujeres cómo es esto de parir y cómo es esto de criar a nuestros hijos. La corporación médica, el modelo médico hegemónico, se expande y empieza a invadir una serie de áreas que eran, digamos, patrimonio del saber popular femenino. Años más tarde, en 1950, personajes como la más de la obstetricia francesa se iban a hacer cargo de esto y son los que dicen, no sé si recuerdan algo de primer año, cuando en su momento vimos a Michelle Oden y a su contracara espantosa, que era la más, la obstetricia tradicional francesa, que sostenía, basándose en este discurso de la maternología y la puericultura, que a las mujeres había que enseñarles a parir de la misma manera que había que enseñarles a usarle los cuchillos o a hablar cuando llegaban a la escuela primaria. ¿Sí? Entonces tenemos todo un poder político hegemónico dominante que dice que hay que poblar el país, que no hay que poblarlo de cualquier gente, que hay que poblarlo con la raza blanca. Los primeros, paradójicamente, para este momento piensen que ya habíamos recibido los primeros flujos migratorios europeos, que generan un efecto paradójico. ¿Por qué? Porque su llegada, ¿sí?, genera un crecimiento poblacional en términos absolutos, numéricos. Pero por otro lado, ¿qué hacen estos europeos de manera inconsciente? Traen, ¿sí?, los modelos reproductivos de Europa que había ya empezado la transición demográfica. O sea, los mismos que van a ser responsables de esta transición demográfica con el descenso de la natalidad, al llegar son responsables de un aumento de la población, ¿sí? Bien, 1930, nos metemos en 1940. Antes de meternos con el peronismo, vamos a meternos en uno de los tantísimos hechos que describe Karina Felitti, una de las historiadoras que ustedes tienen para este capítulo, que realmente es un deleite leerla. Dentro de los tantísimos hechos que ella describe en este periodo histórico, hay uno que tiene particular relevancia, que es el primer Congreso Poblacional Argentino, organizado por el Museo Social Argentino, ¿sí? Bueno, donde se establece esto, ¿no? Una serie de condiciones, ¿sí?, que se tiene que dar en la Argentina para que, digamos, para que el desarrollo productivo del país se pueda llevar a cabo. Es fundamental poblar siempre, ¿no?, digamos, con aquellos socialmente aceptables y deseables. Bueno, y se sacan un montón de conclusiones en este primer Congreso Nacional de Población Argentina, donde hay una que es muy graciosa. Muchos de los que concurren empiezan a preguntarse qué es lo que pasó, qué es lo que generó este descenso en la tasa de natalidad. Entonces hay uno de los argumentos que es algo así, que se lo atribuyen al relajamiento de la moral familiar cristiana y fundamentalmente a la empleomanía femenina. Ya para ese momento, un gran porcentaje de mujeres estaba empezando a entrar lentamente al universo laboral. Ingreso que se va a exponenciar y a potenciar a partir de la década del 40 con el peronismo.
Respecto al peronismo también, estas historiadoras feministas, Karina Felitti, Dora Barrancos, Marcela Nari, discuten mucho, primero porque es un periodo fundante en términos sociales en nuestro país, fundante en todo, lo es también fundante en las cuestiones vinculadas al género, y porque además en cuestiones sanitarias a nosotros nos resulta fundante, a nosotros digo los médicos. Entonces lo que discuten es, ¿fue promaternalista o fue pronatalista? Digo, ¿estimulaba a las mujeres solo a tener hijos o en realidad lo que hacía era protegía a la madre y al niño? Bueno, Felitti no deja cerrada esta hipótesis, plantea, sino, digamos, una serie de variables. Dice que por un lado, a ver, las políticas sociales y el bienestar socioeconómico que se consigue sobre todo con el primer peronismo, influyen sobre las familias, digamos, con un repunte demográfico que a su vez acompaña un fenómeno regional y mundial que era el baby boom, ¿sí? Que es, digamos, esta especie de locura por tener niños posterior a la Primera Guerra Mundial. Esta foto que aparece acá es una foto de mala calidad, pero en realidad son las reinas del trabajo, ¿no? Digo, este folclore de las reinas del trabajo que se instala con el peronismo, uno hoy podría preguntarse, ¿qué hacía? ¿Reivindicaba la figura de la mujer en un ámbito que hasta ese momento le era ajeno como el trabajo? ¿O en realidad lo que hacía era exacerbaba y remarcaba ciertos estereotipos femeninos? No lo sabemos, lo dejo librado a que lo debatan, ¿sí? Por otro lado, se preguntan si en realidad el hecho de desarrollar grandes instituciones estatales destinadas al cuidado de la madre y el niño no tendrían a liberar a las mujeres de estas funciones históricamente y socialmente, digamos, adjudicadas como naturales, y liberarla para poder, digamos, quedar con ciertas libertades para transitar otros ámbitos, como por ejemplo el de la política. Nada, interesante respecto del peronismo, no solo el ingreso de las mujeres a la vida pública, a la vida laboral, a la vida política, por supuesto, sino sobre todo una de las intervenciones que hace un joven Carrillo en ese congreso de 1940 que les conté como uno de los hechos fundantes, en términos de demografía y de políticas poblacionales en la Argentina, porque ¿cuál es la cuña que va a meter el peronismo al respecto? Hasta este momento, dijimos desde la generación del 80, veníamos avanzando con el lema y con el dogma de que gobernar es poblar. Y el subtexto que estaba debajo de gobernar es poblar es poblemos con raza blanca, ¿sí? Lo que va a instalar el peronismo va a subvertir estos criterios históricos, tratando de tornar aptos y deseables aquellos que la mirada eugenésica aristocratizante consideraba no aptos o indeseables. Yo lo pongo en términos de preguntas, ¿sí? Uno se podría preguntar si un Carrillo instalando hospitales a lo largo de toda la geografía de la República Argentina, de excelente calidad, todos preciosos, ¿no? ¿Saben? No sé si han visto el documental de Carrillo, digo que su mujer elegía las mejores cortinas, los mejores acolchados, todo tenía que ser de excelente calidad. Hay algunas teorías que apuntan a que esto tenía que ver con mejorar, ¿sí?, la salud pública de estos grupos poblacionales olvidados, para así en algún punto fomentar el crecimiento demográfico y efectivamente cumplir con esta premisa de que gobernar es poblar, pero poblar con los nuestros. Nada, es una pregunta que queda instalada, ¿sí? Y así mientras tanto seguimos transitando la década del 40 y del 50. Y es en el transcurso entre la década del 40 y del 50 donde se invierte este concepto que estaba instalado a principios de siglo, ¿no? A principios de siglo nosotros dijimos que los países más poblados eran los países que más se desarrollaban. Por esto en la Argentina se había instalado gobernar es poblar. Traigamos un montón de europeos y nos va a ir bárbaro. Bien, a partir de 1950 aproximadamente, esto que se conoce como la teoría malthusiana, ¿sí?, da la bandera larga, digamos, el puntapié inicial para empezar a hablar justamente de una premisa inversa, donde lo que aparece es que el desarrollo descontrolado, ¿sí?, de países, sobre todo países del capitalismo periférico, ojo, no cualquiera, África subsahariana, América, Asia, el desarrollo descontrolado y el crecimiento poblacional descontrolado podía hacer que en un momento se acabara la comida, básicamente no alcanzara para todos y nos empezáramos a morir. Entonces, después de la Segunda Guerra, fíjense el cambio de paradigma entre la primera y la segunda, se coloca nuevamente en escena la relación entre desarrollo y natalidad, pero a la inversa, ¿sí? Se construye el ideario de un tercer mundo con conductas irracionales que se reproducen como conejos, sería, ¿sí? Esta irracionalidad, en muchos de los discursos académicos, se le adjudica a esta naturaleza femenina descontrolada, tan irracional, tan poco proclive a pensar y a tomar conductas razonadas.
se organiza en Estados Unidos más o menos para esa misma época, el primer movimiento de planificación familiar, una organización que hoy hasta la fecha es un actor social muy presente en los debates sobre el aborto en los países donde todavía el aborto no es legal, que es la International Planned Parenthood Federation, ¿sí? La Organización Internacional para la Planificación Familiar. Para 1957 aproximadamente se crea la CELADE, ¿sí? Y se instrumenta todo un programa de control parental en América Latina. Aparece esto de, años más tarde va a aparecer un libro que se llamaba The Population Bomb, ¿no? Que esto de la bomba del crecimiento popular, ¿sí? Entonces, digamos, Estados Unidos, ¿sí? Porque todos estos organismos tienen un fuerte peso de estos países del capitalismo central, establecen todo un programa de control poblacional al cual nuestro país tiende a resistirse, ¿sí? Aproximadamente para esa misma fecha, no recuerdo exactamente la fecha, pero para esa misma fecha toma rango constitucional esto de proteger la vida desde la concepción, ¿sí? Con lo cual nuestro país ofrece en muchos aspectos una gran resistencia a estos programas de control poblacional. Bien, y así nos vamos metiendo lentamente en la década del 60. ¿Quiénes son estos dos señores? Pincus y Rock, ¿sí? Son dos médicos que se pusieron en contacto, que pusieron en contacto dos mujeres, ¿sí? Al lado de estos hombres hubo dos grandes mujeres, o por delante de estos hombres hubo dos grandes mujeres porque fueron aquellas que los contactaron, que los pusieron en contacto y que los financiaron, ¿sí? Margaret Sanger y Catherine McCormick. Margaret Sanger, enfermera. Catherine McCormick en realidad es una feminista con muchísimo dinero, mientras que Margaret Sanger es una enfermera que ella cuenta en sus memorias, creo que esto aparece también en el libro de Felitti, alguna vez que le estaban haciendo un legrado a una paciente y que la paciente le por un aborto mal practicado y la paciente le dice al médico, doctor, ¿qué hago? ¿Qué hago? No quiero tener más hijos. Y el médico le dice de manera graciosa, se supone, no sé señora, váyase a dormir al techo. La próxima vez, a la vez siguiente que Margaret Sanger volvió a ver a esta mujer fue muerta por un aborto séptico, ¿sí? Bueno, estas dos mujeres son las que contactan, dos militantes, dos máquinas, contactan a Pincus y Rock, los financian cuando nadie en ese momento los quería financiar, ya estaban cada uno por su lado muy avanzados en esto de trabajar el tema de la progesterona como en ovulatorio. Bien, los primeros ensayos se hacen, esto sería materia, digamos, de todo otro seminario, que es el tema de la perspectiva de derechos humanos y de la bioética, que por suerte creo que lo tenemos a fin de año. Los primeros ensayos se hacen con mujeres esquizofrénicas y varones psicóticos institucionalizados, y el paso siguiente fue ampliar la escala y el lugar elegido fue Puerto Rico, que era uno de los lugares a los que hacía referencia este libro de Population Bomb, digamos, en Puerto Rico era mirado por estos organismos de control poblacional del tercer mundo, era mirado como como un laboratorio social donde urgentemente había que aplicar políticas de control natalista urgentes, ¿no? Es interesante lo que dice Felitti, como los ensayos y los escritos de esa época le atribuían a la naturaleza latina y a las mujeres latinas también un comportamiento descontrolado, y que eso era la causa del empobrecimiento y del escaso desarrollo puertorriqueño. No en absoluto el hecho de que Estados Unidos le tuviese la pata encima, no, por supuesto. La causa de la falta de desarrollo en realidad eran las mujeres descontroladas de Puerto Rico. Bueno, acá también es muy interesante, no nos vamos a meter mucho con esto para que no se haga largo, pero es muy interesante cómo se enfrentan, esto lo vamos a retomar ahora, unas diapositivas más adelante. Es muy interesante porque cuando se hace este gran ensayo en Puerto Rico, las feministas puertorriqueñas, por supuesto, argumentan que esto es violatorio de los derechos humanos, violatorio de la autonomía femenina, mientras que las puertorriqueñas, negras y pobres, dicen, no me importa, no quiero tener más hijos, me ofrezco como conejillo de indias. Tengan en mente esto porque vamos a retomar un concepto más adelante que es clave para entender esta diferencia entre las feministas blancas y negras. Bien, fíjense cómo hasta ahora transitamos 3 décadas enteras donde aparentemente las responsables del desarrollo productivo en potencia o de la tragedia productiva de toda una región como América Latina son las mujeres y sus úteros. ¿Sí? ¡Qué colosal! Bien, finalmente en 1957 se lanza al mercado el primer preparado conocido como Enovid,
formulación que tenía 10 miligramos de norepinedrol, y fíjense qué divertido esto, 0,15 de mestranol. Este estrógeno en realidad fue mezclado por error en el proceso de fabricación, así cuentan los inventores de la píldora anticonceptiva, y se dejó porque se comprobó los efectos que tenía este derivado estrogénico reduciendo el sangrado. Inicialmente la FDA no se anima a promoverla como, digamos, método de planificación familiar, sino que sale en 1957 como para tratar desórdenes ginecológicos. Recién 3 años más tarde, fíjense la resistencia que había, 3 años más tarde se autoriza la comercialización como anticonceptivo, ¿sí? Finalmente las mujeres volvían a tener en sus manos la posibilidad de separar, ¿sí?, el acto de separar la sexualidad de la reproducción, ¿sí? Volvían a tener la autonomía. Yo puse acá abajo esto de la revancha de las brujas de Federici es una realidad. Silvia Federici es una autora feminista que tiene dentro de sus múltiples escritos, uno por ahí de los más emblemáticos, que es Calibán y la bruja, donde ella inicia una investigación histórica, entre otras cosas, digamos, su hipótesis histórica, digamos, formula que parte de la quema de las brujas, de la persecución y quema de las brujas por parte de la Santa Inquisición, tenía que ver, entre otras cosas, porque eran las brujas, las mujeres, las que entre ellas lograban controlar la natalidad y fundamentalmente dotarse de autonomía y de jerarquía, ¿sí? Eran las que ayudaban a las mujeres a parir cuando querían parir o a abortar cuando querían abortar. Bueno, esta es una teoría de Federici. Entonces, años más tarde, en 1960, cuando las mujeres vuelven a través de la adquisición de esta píldora a tener autonomía acerca de si quieren o no regular su fecundidad, si quieren o no tener hijos, cuándo tenerlos y de qué manera, es lo que a mí me lleva, digamos, a poner esto de que la revancha de las brujas de Federici a partir de 1960 se vuelve una realidad. Se ha escrito, hay mucho escrito sobre lo que significó para la vida de las mujeres el lanzamiento de la píldora anticonceptiva. La revista Newsweek, que es una revista muy popular, de circulación muy popular en Estados Unidos, en 1980 creo, cuando se cumplía el aniversario de los 20 años del o cuando estaba, digamos, creo que recabando los 10 eventos más importantes del siglo, ¿sí? Bueno, la píldora anticonceptiva estaba para la revista Newsweek en aquel momento como uno de los eventos más relevantes del siglo por los efectos sociales y políticos y geopolíticos que había tenido. En lo que respecta a este encuentro, en este momento la mujer para la medicina, oh sorpresa, deja de ser algo más que un útero y un aparato reproductivo. Pasa a ser un sujeto autónomo que tiene otros órganos, ¿sí?, que tiene otra autonomía, que tiene otra capacidad de decisión, y hay que ver qué hace la medicina con eso, ¿sí? Bien, de manera, digamos, coincidente, aproximadamente en la misma década del 60, junto con la aparición de la píldora anticonceptiva, hay una serie de fenómenos sociales, como por ejemplo el ingreso más masivo de las mujeres al mundo del trabajo, y sobre todo el ingreso de las mujeres de los sectores medios, por supuesto, y de las grandes ciudades, a las universidades, hace que las mujeres empiecen a ganar cierta visibilidad pública. Aparecen ciertas cuestiones sociales y culturales, ciertos dogmas sociales que empiezan a caerse propios de la época. Si pensemos, 1960, la cantidad de eventos revolucionarios que hay en Europa y América. Como por ejemplo la virginidad antes del matrimonio deja de ser un imponderable de la sexualidad femenina, otra vez, especialmente en los sectores medios de las grandes ciudades. Se reedita la idea de familia, se pasa de la idea de una familia numerosa a una familia nuclear, una familia de 3 o 4 miembros a lo sumo. Y por supuesto, junto con esto se reactualizan entonces los fantasmas de principios de siglo de que el país nos iba a quedar vacío. Y que si teníamos un país vacío, otra vez iba a ser un país con bajo desarrollo productivo, ¿sí? O que peor, iba a quedar poblado por sectores social y culturalmente inferiores, tremendo. Nuevamente, las responsables del desarrollo o no del país eran las mujeres. En este caso, no sus úteros, sino su autonomía, ¿sí? Esta autonomía conseguida a través de un método anticonceptivo que dependía pura y exclusivamente de las mujeres, no como había sido previamente el coito interrumpido o el preservativo, que eran los métodos previos, que en este caso dependía pura y exclusivamente de la voluntad de las mujeres. Para el poder dominante vuelve a ser un peligro potencial, porque estas mismas mujeres, con su relajamiento, su pérdida de valores cristianos y su empleomanía, como decían en el Congreso de 1940, podían ser las responsables
de un déficit, de un escaso desarrollo productivo. Nuevamente, ¿no? No ser un país con una matriz productiva no desarrollada, productores de materia prima del capitalismo periférico, no, las mujeres como grandes responsables del desarrollo del país. Otra vez, volvemos a esa anécdota del principio, ¿sí? Cada vez cobra más sentido el peso y el dramatismo con el que mujeres de una determinada edad y de una determinada clase social, aún hoy siguen diciendo en el consultorio, doctora, estoy vaciada. Bien, ¿cuál era el desafío entonces a partir de esta década donde, les repito, se instala, digamos, la mujer en la vida pública y sobre todo aparece este método anticonceptivo que depende de la voluntad femenina? Pasar de una visión de regulación de la natalidad como instrumento de geopolítica a una que en realidad tuviese una perspectiva de derechos humanos, ¿sí? Entonces, por supuesto, empiezan a tensionar las libertades individuales y la autonomía personal con los deberes ciudadanos y la noción de bien público. Bien, esto genera un conflicto de paradigmas, un conflicto ideológico que hace del cuerpo de las mujeres su campo de batalla, ¿sí? Bien, bueno, como les decía, para 1960, 1961, Sherin, fíjense, un año más tarde, nada, empieza a producir y comercializar, acá se llamó Anoblar, lo que fue el Enovir inicialmente en Estados Unidos, acá fue Anoblar. Los anticonceptivos orales empezaron a competir con el método que hasta ese momento era el más popular, que era el coito interrumpido, y esto que les decía, imagínense, al interior de la relación sexual, de golpe se equiparan, ¿sí?, los componentes de esta relación sexual. Lo que antes dependía pura y exclusivamente de la voluntad masculina, se equilibra, ¿sí?, y pasa a depender de la voluntad de cualquiera de los integrantes de esa relación sexual. La decisión autónoma femenina entonces aparece como una variable fundamental en la planificación familiar. Ya no es el hombre el que planifica, ¿sí?, y la mujer la que lo hace escondida, como dice Karina Felitti en el patio del conventillo mientras lava la ropa pasándose algún secreto casero, sino que ahora lo hace de manera autónoma y consciente. Aparece entonces, que es gracioso decirlo, ¿no? Digamos, aparece para la corporación médica, para la salud pública, un actor novedoso, la mujer. La mujer tomando decisiones sobre su propio cuerpo, tomando decisiones sobre su propia familia y sobre su propia reproducción. Aparece acaso Giva, que va a ser un actor social de mucho peso, es la Sociedad de Ginecología y no sé qué más de la Ciudad de Buenos Aires, fue durante muchísimo tiempo una de las sociedades científicas más autorizadas, o por lo menos más escuchadas, con capacidad de poner en agenda ciertos temas vinculados a la salud femenina, donde, si bien existieron voces disidentes que se pusieron del lado de las mujeres durante mucho tiempo, Sojiva fue muy conservadora, y se llegaron a decir cosas como que, por ejemplo, impedir la ovulación es negar la feminización de la mujer, porque lo más femenino que tiene una mujer es ovular, ¿sí? Imagínense cómo esto va haciendo mella en el cuerpo de las mujeres, ¿sí? Cuando el discurso imperante, cuando hay que ir contra ese discurso, ¿sí?, digamos, para conseguir cierta autonomía en la planificación de tu propia familia, hay que ir contra este discurso que dice que si no ovulás casi no sos mujer. Bien, seguimos avanzando y nos metemos ya en el tercer peronismo, ¿sí?, donde estas mujeres que habían adquirido un montón de autonomía y esta planificación familiar que permitía proyectos de vida, proyectos profesionales, proyectos laborales, más allá de la reproducción, como dice Karina Felitti, pasa al banquillo, la planificación familiar pasa al banquillo con el tercer peronismo. Donde se vuelve a instalar muy fuerte la cuestión demográfica, aparecen teorías delirantes, léanlo por favor, lean el libro de Felitti, es maravilloso. Algo así como que dice que había una teoría conspirativa que quería reducir la natalidad a punto tal de que nosotros llegáramos a ser, no sé, menos de 13 millones de habitantes, Brasil más de 50 millones de habitantes, entonces Brasil nos invadía. O sea que ahora directamente la píldora anticonceptiva aparecía como una herramienta del archienemigo, y las mujeres que quisieran usarla también, ¿sí? De hecho, en el plan trienal, con Cámpora en la presidencia, se señala esto, la necesidad de aumentar la población por medio de un incremento de la tasa de fecundidad, como sea, ¿sí? Los programas de natalidad en esta época, se consideraba, que los programas de natalidad en esta época directamente atentaban contra las posibilidades de desarrollo del país.
Las medidas que buscaron estimular justamente la natalidad en esta época oscilaron entre el estímulo y la coerción. El estímulo, un montón de asignaciones por nacimiento. Asignación prenatal a partir de la declaración del embarazo, jardines maternales, nuevas leyes de contrato de trabajo que mejoraban las situaciones de las mujeres, el tema de la licencia por embarazo, y coercitivas, algunas muy graciosas, como por ejemplo que hubo una época en nuestro país, piensen esto, es increíble, donde las pastillas anticonceptivas tuvieron que ser compradas por triplicado, ¿sí? Piensen que hoy los psicofármacos son vendidos por duplicado. Bueno, una época con el loperreguismo en desarrollo social, donde los anticonceptivos en nuestro país tuvieron que ser comprados por triplicado, donde se canceló y se cuestionó severamente a todos los consultores de planificación familiar. Imagínense que te cuestionara la AAA, el consultorio de planificación familiar, capaz que lo cerrabas, ¿eh? Así que bueno, digamos, hubo toda una época de retroceso donde la mujer que hacía uso de este método de planificación familiar era severamente cuestionada como una mujer que atentaba contra los valores cristianos. Esto me parece muy divertido, es una revista del Partido Justicialista, fíjense, ¿no? Revista Las Bases, no sé si se alcanza a ver la fecha, pero tiene que ser de 1970 y pico, 73, 74, píldoras contra la familia argentina, siniestras organizaciones internacionales en descubierto. Bueno, esto nos atravesó, esto atravesó nuestra historia como sujeto médico, como sujeto sanitario, ¿sí? Bien, entonces, somos producto de esto, venimos de esta historia, ¿sí? Venimos de casi un siglo, ¿sí? Donde nuestra visibilización para la corporación médica, donde nuestra visibilización para la epidemiología, rama fundamental de la medicina, estuvo vinculada, nos veían en tanto y en cuanto indicadores de moro y mortalidad materna. ¿Sí? Digamos, los grandes debates que se habían dado respecto de las mujeres dentro de las pirámides epidemiológicas tenían que ver con ¿qué? Con dos cosas. Por un lado, con que vivíamos más que los hombres, entonces esto de tener estrógenos y tener nuestro músculo cardíaco más protegido parece que cancelaba el debate. Nadie se iba a preguntar entonces si vivíamos mejor o peor que los hombres. Todos habían dado por sentado que era un hecho que si vivíamos más, vivíamos mejor. ¿Sí? Y por otro lado, nos hacíamos visibles cuando aparecían todos los debates vinculados al amor y mortalidad materna. Después desaparecíamos de la agenda sanitaria. Bien, entonces, ¿qué es esto de transitar hacia una epidemiología feminista? Una epidemiología que vuelva a redimensionar la variable riesgo y vuelva a repensar, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo para enfermar y morir? ¿Sí? Una epidemiología feminista que cuestione a la instalada hasta la fecha, que hizo aparecer ciertos factores de riesgo como válidos e invisibilizó otros. Nosotros podemos decir que el cuerpo femenino se independizó de su función reproductiva con la aparición de la píldora, por supuesto, eso marcó un antes y un después. Pero después el cuerpo femenino se perdió en la epidemiología dominante, ¿sí? Que estableció ciertos riesgos y invisibilizó otros, que son los que nosotros queremos sacar a la superficie. Entonces, una cosa que tenemos que asumir para poder hacer esto, para poder construir una epidemiología propia, es asumir a la epidemiología como un campo en disputa. Nada está dado y nada está cerrado, ¿sí? Es necesario repensar la dimensión política del concepto de riesgo y su relación con la práctica médica dominante. Esto que decimos recién, hay un alguien, así como hay un alguien que establece la norma y que dice que es normal y que es patológico, también hay un alguien que establece qué es riesgoso y qué no lo es, ¿sí? Y cuando yo hablo de riesgo, ¿sí? Hablo de un futuro deseado, porque cuando yo hablo de riesgo, la contracara de hablar de riesgo es hablar de la posibilidad de eliminar ese riesgo para conseguir un futuro deseado. Entonces, todo esto es lo que viene a cuestionar la epidemiología feminista. ¿Desde qué lugar lo hace? Desde un lugar de absoluta lógica que establece que la simetría evidente que se da en todos los aspectos de la vida cotidiana entre valores y mujeres, entre varones y mujeres, perdón, tiene que determinar diferencialmente el proceso salud-enfermedad, ¿sí? Si nos la pasamos hablando de determinantes sociales y hace más de 30 años que hablamos de determinantes sociales como aquellos que establecen las distintas formas de enfermar y morir en función de que estén o no presentes ciertos determinantes, ¿por qué no podemos pensar al género como un determinante social? Y es más, ¿por qué no podemos pensar al género, a la etnia y a la clase, ¿sí? Como variables que van a establecer perfiles epidemiológicos diferentes, ¿sí? Que van a requerir gradientes de cuidado diferenciales. Porque ¿para qué sirven los perfiles epidemiológicos si no es para establecer gradientes de cuidados diferenciales? ¿Sí? Porque
Y acá es donde viene lo interesante del concepto de intersección, del cual hablábamos sin nombrarlo al principio de la clase, ¿sí? Si yo lo que quiero establecer son gradientes de cuidado diferenciales que me permitan asegurar o que me permitan caminar hacia la equidad, ¿sí? Tengo que estar pensando que hay ciertas variables que al atravesarse, ¿sí? Al atravesarse y juntarse establecen un perfil epidemiológico de mayor riesgo, ¿sí? Y que cuando se dan esas variables, ¿sí? Tengo que actuar en términos sanitarios de manera diferenciada. Entonces, cuando nosotros hablamos de la feminización de la pobreza, ¿sí? Queremos decir que ser mujer y ser pobre en este país establece un perfil epidemiológico de muchísimo riesgo. Entonces, por supuesto, no solo tengo que desarrollar e implementar una serie de medidas sanitarias para evitar que ese riesgo se produzca, ¿sí? Sino que lo que tengo que hacer es repensar qué hago con esas variables y qué hago, por qué esas variables están determinando un perfil epidemiológico diferente. Bien, Deborah Tajer, que es otra de las autoras que ustedes tienen, es interesantísimo el artículo. Piensen que este artículo de Débora es del año 2000, ¿sí? Es decir, 20 años, 20 años. Es tan visionaria, que termina diciendo, al final del artículo, cuando ella habla, dice, bueno, al final tiene un subtítulo que es algo así como la gestión política, políticas, digamos, destinadas a una epidemiología feminista. Y ella habla, qué loco, ¿no? Sin saber que 20 años más tarde iba a existir un Ministerio de la Mujer, ella habla en el año 2000 de crear áreas mujeres de gobierno, o sea, habla sin saberlo del Ministerio de la Mujer. Bueno, entonces, ¿de qué habla Débora? De cómo se distribuyen los riesgos de manera diferencial. Entonces dice, sí, la mortalidad masculina es mayor, sí, seguro, eso está claro. Es mayor sobre todo en dos rangos etarios, ¿sí? En dos rangos etarios es cuando se separa fuertemente la mortalidad masculina de la femenina. Entre los 15 y los 24 años, donde la mortalidad de los hombres está sobre todo vinculada a accidentes, suicidios y violencia, y a partir de los 40 años, entre los 40 y los 50 y pico de años, cuando la mortalidad masculina, diferencial respecto de las mujeres, está sobre todo vinculada a la patología cardiovascular. ¿Y qué señala ella? Algo que no se había señalado hasta el momento, porque solamente se hablaba de que unos morían antes. No tiene que ver, entre otras cosas, esta mortalidad masculina diferenciada con el ejercicio de una masculinidad hegemónica. Digo, hasta ahora solo la habíamos justificado con que los hombres tenían menos estrógenos, entonces su músculo cardíaco estaba más expuesto a sufrir eventos vasculares, los accidentes y los suicidios los habíamos vinculado a que la violencia callejera estaba más vinculada a los hombres que a las mujeres. Ahora, lo que se pregunta Débora es, ¿esto no tiene que ver en todo caso con una masculinidad hegemónica? ¿No tiene que ver entonces también con una cuestión de género? Las mujeres viven más, seguro. Viven hoy creo que es 78, 72, a ver, se llevan 5 o 6 años. Ahora, esta sobrevida de las mujeres se da con una sobrecarga de discapacidad y en peores condiciones socioeconómicas por el aumento de la pobreza femenina, ¿sí? Cuando nosotros analizamos la pobreza en nuestro país y la miramos al interior de ese porcentaje de pobres, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de esos pobres son mujeres y niños, ¿sí? Entonces, vivo más, ahora sí, con una morbilidad tremenda. Entonces hay que revisar esto, no es solamente cuestión de vivir, sino de qué en condiciones se vive, ¿sí? ¿Y a qué está vinculada esta mayor morbilidad femenina? A muchísimas cuestiones, a la falta de acceso al mundo laboral, a la sobrecarga por que no se respeta, digamos, porque sigue, digamos, prefijada la división sexual del trabajo y las mujeres siguen expuestas a lo que se llama primera, segunda y tercera jornada, una, dos y triple jornada, ¿sí? Inclusive, Débora Tajer habla de algo que me llamó poderosamente la atención, dice que en términos de salud mental asistimos a una epidemia de tristeza, como resultado del impacto psíquico que tiene vivir cotidianamente situaciones de malestar ligadas a injusticias por un lugar social subordinado, ¿sí? A mí me pasó, no es que quiera ser autorreferencial, pero me pasó durante varios años, yo fui gerenta médica de una obra social junto con un compañero, ¿sí? O sea, la gerencia médica que funcionaba de 9 de la mañana a 6 de la tarde, yo estaba de 9 a 1 y mi compañero, que era un médico de la terapia intensiva del Argerich, estaba de 1 a 6. Teníamos el mismo sello, decía gerente médico, teníamos la misma responsabilidad, y mi compañero ganaba 30% más. Y lo tremendo de todo esto es que los honorarios fueron fijados frente a los dos, ¿sí? Ustedes podrán decir, bueno, era una obra social sindical,
tremendo, fue todavía, lo recuerdo como un episodio de extrema violencia cotidiana, ¿no? Entonces cuando yo leía esto de Deborah Tager, esta epidemia de tristeza como resultado de este impacto psíquico de vivir cotidianamente, esto de que te corren a un lugar subordinado, claro que debe ser tenido en cuenta cuando uno piensa en una epidemiología feminista. Bien, entonces vamos a desarmar este concepto de riesgo. Riesgo es un concepto polisémico, esto quiere decir que tiene un montón de acepciones. Para la epidemiología clásica es un concepto operativo, ¿sí? ¿Cómo se define? Como la probabilidad de que un evento ocurra en una población específica en un tiempo determinado, ¿sí? Ahora, lo que nosotros nos tenemos que preguntar es si el género femenino es un factor de riesgo. ¿Acaso la esperanza de vida de las mujeres no es mayor? Este dato no tendría que salir a la discusión, ya vimos que no, ¿sí? Las mujeres vivimos más, pero en peores condiciones. El género es para nosotros un determinante social. Debe ser para nosotros un determinante, ¿sí? El género solo no. El género junto con la clase, junto con la raza. No es lo mismo ser mujer de Recoleta, que seguro que va a sufrir un montón de injusticias por el solo hecho de ser mujer, que ser mujer de un barrio urbano marginal de Quilmes, ¿sí? Donde les puedo asegurar que va a sufrir las mismas injusticias que la mujer de Recoleta, a la cual se le van a sumar un montón más por una cuestión de clase, ¿sí? Y que las dos injusticias y las dos inequidades van a generar perfiles epidemiológicos diferenciados. Esta misma autora escribe, probablemente lo veamos en otro momento, tiene un artículo muy interesante acerca del impacto del aborto en las adolescentes o jóvenes de clase media, media acomodada, y el impacto del aborto en las adolescentes de clase desfavorecida, de barrios vulnerables. Entonces, como el impacto en una es psíquico y en otra es físico, ¿sí? En las dos existe, pero es distinto, porque el impacto físico en las adolescentes que se realizan un aborto vulnerables, muchas veces el impacto físico es perder la vida. Por eso digo esto de la intersección, no es lo mismo ser mujer que mujer pobre. Bien, y acá es donde aparecen estas políticas que está llevando adelante el Ministerio de la Mujer, que apuntan, entre otras cosas, a una epidemiología feminista, ¿sí? Porque lo que establece, digamos, el Ministerio de la Mujer, que quiero contarles que trabaja con el Ministerio de Salud y trabaja con una docente de la escuela que es Analía Rearte, o sea, tengo la fortuna de conocer a Laurana Malacalza, que es del Ministerio de la Mujer, que trabaja con Analía Rearte, docente nuestra de epidemiología del Ministerio. Lo que están tratando de buscar y establecer es una relación directa entre las condiciones sanitarias y el uso del tiempo libre de las mujeres. Pasándolo en criollo, ¿qué quiere decir? Que si una mujer tiene que trabajar 3 veces más porque sale, labura, igual que un hombre, cobra 30% menos, pero además vuelve a la casa y tiene que hacer todo el trabajo de un hombre. Ni les cuento si además adentro de esa casa hay un niño o un anciano enfermo, ¿sí? Donde está escrito, están la última encuesta del INDEC es del 2014, las diferencias son abrumadoras. Entre un 20 y un 30% de tiempo superior es el que dedican las mujeres al cuidado, a las tareas domésticas y al cuidado familiar. Y es muy interesante ver esa encuesta separada, desagregada por provincias. Hay provincias como Salta, ustedes saben lo conservadoras que son las provincias de UNOA, donde la diferencia cuando se evalúan, por ejemplo, las diferencias en el cuidado de niños o de ancianos, llega a ser del 60%. 60%, ¿esto qué quiere decir? 60% más de tiempo destina una mujer al cuidado de los niños al interior de un hogar, ¿sí? Esa misma mujer que sale, trabaja probablemente la misma cantidad de horas que el hombre y gana un 30% menos. Pensémoslo, con cierta lógica médica. Esto no tiene que generar un perfil epidemiológico particular. Esto no tiene que requerir un gradiente de cuidado particular. Esto no merece la planificación de una atención sanitaria particular. Claro que sí, sí. Digo, ¿pueden pensarse iguales indicadores sanitarios cuando las mujeres perciben en promedio un 28% menos de salario a igual trabajo que los hombres? ¿Pueden pensarse iguales indicadores sanitarios cuando las mujeres dedican en promedio un 30% más de su tiempo libre al cuidado de niños y ancianos al interior del grupo familiar? Todos sabemos que no van a transitar de la misma manera el proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado, ¿sí? Y nosotros, como profesionales de la salud, estamos obligados a pensar en una epidemiología que contemple el género, la clase y la raza como determinantes fundamentales a la hora de enfermar. Bien, es clave incorporar la división sexual del trabajo como lente para volver a pensar la salud, porque nos revela esto, ¿no? Volvemos a 1930, nos revela la naturalización de las tareas de cuidado como atributos femeninos
que no hacen otra cosa más que invisibilizar la explotación de las mujeres a través de tecnologías reproductivas para la producción de fuerza de trabajo, ¿sí? Con la entrada masiva de las mujeres al mundo del trabajo se da lo que se conoce como doble o triple jornada, esto que decimos, o sea, claramente. Después nos asombramos cuando en el consultorio, por ejemplo, aparecen, y la epidemiología de manera absolutamente deshistorizada y descontextualizada tiende a ponerte en los libros de texto, por ejemplo, que los trastornos funcionales del tubo digestivo, los que quieran, la dispepsia, el colon irritable, están con una relación 7-3 mayor en las mujeres que en los hombres. No nos vamos a poner a pensar nunca por qué. Se lo vamos a seguir atribuyendo a cuestiones naturales. Vamos a seguir pensando como en 1930. No podemos pensar, digo, aunque sea como hipótesis de trabajo, que a lo mejor estos trastornos funcionales del tubo digestivo, que todos tendemos a decir de manera peyorativa dentro del consultorio, bueno, debe ser porque estás nerviosa. Y si pensamos que están asociados a esta doble o triple jornada, y si pensamos que están asociados a esta epidemiología de la tristeza, a esta epidemia de la tristeza, como señala Deborah Tager, ¿no es una manera, por lo menos un poco más consciente de estudiar la epidemiología? Esto que llaman amor es trabajo no pago. Creo que esta frase también le corresponde a Silvia Federici, y no hay que olvidársela nunca. No es amor, es trabajo no pago, es explotación, ¿sí? Es exponer a las mujeres a peores condiciones de vida, es exponer a las mujeres a enfermar, ¿sí? Y a transitar su vida adulta con una morbilidad diferencial a la de los hombres. Respecto al estado de salud, entonces, esto que decimos, vivir más no quiere decir necesariamente vivir mejor, por el contrario. Hay, por supuesto, hay un rango etario, ¿no? Donde hay causas evitables de enfermedad y muerte que son diferentes en mujeres y en hombres. No hay que olvidarse, ¿sí? Que en la etapa reproductiva de las mujeres, ¿sí? Hay una mortalidad evitable, fuertemente evitable, que es todo lo asociado a mortalidad por embarazo y parto, que también está a su vez muy vinculado, ¿sí? Con este paradigma de la invisibilización femenina, ¿sí? Y también está muy vinculado, si piensan, con esta historia que traemos de estas últimas 6 décadas, ¿sí? Entonces, la pobreza afecta desproporcionadamente a la salud y supervivencia de las mujeres. Otra vez nombramos el concepto de interseccionalidad. ¿Qué es puntualmente la interseccionalidad? Antes de meternos a la definición, la interseccionalidad es algo que deberíamos tener en cuenta todos los profesionales de la salud cada vez que estamos frente a un paciente, para arrancar, ¿sí? Cada vez que estamos frente a un paciente, tenemos que pensar que ese ser humano que está ahí está atravesado por múltiples circunstancias. Y volvemos al uso de las tecnologías blandas. Volvemos a esto que decía Melito, de asomarse al mundo de ese sujeto en ese espacio común construido. O sea, la interseccionalidad es un concepto que nos deberían enseñar desde el primer año. Yo lo aprendí de grande, lo aprendí en el posgrado. Espero que a ustedes les sirva como herramienta esto de pensar la interseccionalidad. Ese sujeto que está frente a nosotros está atravesado, ¿sí?, por una serie de variables que establecen patrones de opresión y de privilegio, ¿sí? En el caso de una mujer pobre, ¿no?, la interseccionalidad de la clase, del género y de la raza, ¿sí?, va a establecer un perfil epidemiológico diferencial al de un hombre blanco y socialmente acomodado. ¿Qué variables intervienen en la interseccionalidad? Género, clase, etnia, a veces hasta religión, ¿sí? En términos por ahí más académicos, la noción de interseccionalidad surgió en el marco de la tercera ola del movimiento feminista. Algún día vamos a hablar esto de los distintos movimientos feministas y de cómo se interpelan unos a otros. Las feministas se escriben mucho y se cuestionan un montón. ¿Qué pasó? ¿Por qué surge? Porque de pronto, ¿sí?, voces de chicanas, de negras, de asiáticas, de todas las subalternidades, ¿sí?, empezaron a señalar la pretensión de las feministas blancas de universalizar sus experiencias, ¿sí? Las negras le empezaron a decir a las feministas blancas, vos no me vas a venir a decir a mí qué es lo mejor, porque yo no solo soy mujer como vos, sino que además soy negra. Es muy, muy interesante, el feminismo negro es muy interesante, no es para ahora. Fue acuñado en 1989 por una académica afroestadounidense, especialista en estudios sobre racismo, para entender esto, el modo en el que múltiples formas de desigualdad se constelan en la trayectoria de vida de las mujeres. ¿En qué nos importa a nosotros? Generando patrones epidemiológicos diferenciales, que nosotros, como los conocemos, tenemos la obligación de pensarlos, ¿sí?, de pensarlos como diagnóstico y de actuar en consecuencia. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque una de las variables que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre en nuestra vida médica es, para pensar en las condiciones de salud de una población, es la accesibilidad, ¿sí? De la accesibilidad estamos hablando desde TIBU, desde el curso de ingreso. ¿Por qué? Porque la accesibilidad es una de las condiciones fundamentales para garantizar salud. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo que la accesibilidad del sistema de salud no solamente estaba asociada a cuestiones geográficas y culturales, que es más o menos lo que sabemos hasta ahora, sino que también está en relación directa con las condiciones de género, clase y raza, ¿sí? ¿Qué pasa si yo les digo que una mujer pobre va a acceder a los centros sanitarios la más de las veces a consultar por sus hijos y casi nunca a consultar por ella misma, ¿sí? Mientras que una mujer de clase acomodada probablemente concurre a los centros sanitarios muchas más veces a consultar por cuestiones sanitarias personales, lo cual va a mejorar y va a impactar positivamente en sus condiciones de vida. Entonces, esta relación entre las condiciones de género, clase y raza van a generar entramados complejos que lo que van a hacer es reproducir, si no las vemos, van a seguir reproduciendo inequidades al interior del sistema sanitario. Y esto pasa en los centros de salud. Pasa en los centros de salud que las vecinas más socialmente o políticamente más correctas del barrio, ¿sí? Son las que más consultan, son las que más se cuidan, mientras que aquellas vecinas, hablemos de mujeres, aquellas vecinas políticamente más incorrectas, que probablemente sean las más marginales, las más vulnerables, las que tienen mayor situación de riesgo, son las que menos consultan. A esto me refiero cuando digo que las distintas variables de género, clase y raza determinan, entre otras cosas, ni más ni menos que la accesibilidad. Una de las variables fundamentales que al interior del equipo de salud tenemos que tener en cuenta. Si no los vemos, no podemos actuar. Entonces, visibilizarlos es el paso previo e ineludible para plantear una estrategia necesaria que habilite un acceso equitativo a los sistemas de salud. Si no lo vemos, no podemos actuar. Vamos de nuevo. O sea, visibilizar, ¿sí?, la inequidad en el acceso a la salud por condiciones de género y clase es la primera estrategia para seguir pensando después. Primero lo tenemos que mostrar, tenemos que hablar de género, tenemos que hablar de inequidad al interior de los sistemas. Podríamos estar horas hablando. Podríamos hablar horas de inequidad, si quieren, también de inequidad al interior de los equipos médicos, ¿no? Como la medicina, que es una profesión que claramente se ha feminizado, pero no se ha feminizado en todas sus áreas, ¿sí? Las áreas con mayor atribuciones de poder, que son las áreas quirúrgicas, siguen siendo netamente masculinas. Lo que se ha feminizado de la profesión son todas las especialidades más clínicas, la clínica, la pediatría, la enfermería, ni que hablar, mientras que, les repito, las que siguen detentando el poder hegemónico, dentro de la corporación médica siguen siendo netamente masculinas, ¿no? Esto de las profesiones y especialidades con menor poder al interior del colectivo sanitario son las femeninas. Vamos cerrando. La verdad que, les repito, ojalá esta clase la podamos repetir presencialmente y pelearnos y debatir y sentar posturas y disensos, pero quiero cerrar con parte del prólogo, del prólogo que hace Dora Barrancos de un librito que también está incluido en la bibliografía que se llama Salud Feminista, que es el compilado, ¿sí?, de un montón de escritoras feministas haciendo referencia a distintos aspectos sanitarios. Y Dora en el prólogo dice, para ponernos a pensar, la naturaleza no sabe que se llama naturaleza. Su lenguaje es el que hemos inventado. Es una arbitraria operación mediadora con la que damos por sentados principios y leyes. Conviene abdicar de su prepotencia y hacer de la salud un estatuto libertario. Ojalá haya logrado incomodarlos, ponerlos a pensar, hacerlos reflexionar, dejarlos pensando, que se puedan sentar a discutir con sus familias o entre ustedes, y ojalá esto termine y podamos encontrarnos en clase para discutir estos temas personalmente. Nos vemos el martes que viene, si Dios quiere, o sea, no el martes 26, sino el martes 2 de junio, que vamos a tener una nueva actividad en vivo. Les mando un cariño enorme a todos.